y cualquier otro que se esté acercando por allí, que le interese, le parezca interesante, productivo, digno de conversar y de participar de esta, yo la llamo fabulosa aventura de compartir, de discutir, de descubrir, de organizar, de sistematizar formas cada vez mejores para vivir mejor y mejor, para vivir cada vez más saludable, para vivir cada vez más prósperos, más productivos, más longevos, más armónicos, más saludables y más felices. Esa es simplemente la intención de estas conversaciones. Y por eso hemos decidido llamarlas Hablemos Claro. Hablemos claro, ¿por qué? Porque resulta que no venimos con el manual de operaciones bajo el brazo. Somos unos seres que estamos descubriendo qué es eso de vivir, que estamos descubriendo quiénes somos nosotros, que estamos descubriendo para dónde es que va todo esto, para dónde va este universo dentro de este multiverso de opciones que al parecer se extiende al infinito o casi al infinito. De tal manera que modestamente pues lo que podamos ir recopilando, entendiendo, sistematizando y convirtiendo en herramientas es nuestra misión. Y para eso es que creamos este medio de conversación que inició con todo el asunto del coronavirus y que continuamos en la medida que nuestras posibilidades lo pueden brindar. Un gran abrazo ahí para el cuñado Fernando. Para Leo y Angelina. Angelina cumpleaños mañana, ¿no? ¿Verdad? Mañana estamos pendientes para hacer una fiesta teledirigida. Maigualida, igualmente, un gran abrazo, bienvenida. Sí, sí, bienvenidos. Bienvenidos a esta conversación de esta tarde, que además tenemos un tema realmente importantísimo. ¿Qué es lo que le da más importancia al fenómeno de aprender? De aprender. Bueno, un principio fundamental. Nuestro cerebro, que es el órgano con el cual nosotros nos comunicamos con el afuera y con el adentro y tomamos decisiones hacia afuera y hacia adentro, ese órgano maravilloso, el director de orquesta de nuestro organismo, el poder ejecutivo, judicial, legislativo y la prensa están aquí. Eso no hay ya la menor duda. Ahora, recordemos que también parte del camino que pretendemos seguir en estas conversaciones es pasar de la vieja condición de torre de Babel, del conocer y del conocimiento, al Burj Khalifa de la actualidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que el conocimiento, los procedimientos para conocer y los procedimientos de conocimiento, de información, como tenemos aquí atrás, eh, se dispersaron, igualito que lo que pasó en la Torre de Babel. Es decir, cada quien empezó a hablar un idioma distinto y entonces ya la comunicación y el entendimiento se hacen cada vez más difíciles. Eso es lo que llamamos Torre de Babel. Y resulta que el término aprendizaje, entonces se lo reservaban los educadores, los profesores. Y de hecho en la universidad, por ejemplo, educación es una carrera que va por allí por su propia cuenta, independientemente de ingeniería, independientemente de medicina, independientemente de psicología, dígame eso, ¿no? ¿Ah? Entonces, en esa, cada uno iba elaborando su propio discurso, su propio conocimiento, su propia forma de entender. Afortunadamente, también desde la misma ciencia sobre todo, y ya a partir, podríamos decir, desde el comienzo del siglo pasado en adelante, ha venido una fuerte corriente de buscar unificar
esta información, de buscar lo que hoy en día conocemos como la teoría del todo, como una comprensión global de los asuntos de la vida, no solo del humano, de la vida como tal. Y eso se lo han reservado en el sentido de que cuáles son las leyes fundamentales que están detrás de eso, o sea, cuáles son los modelos explicativos que nos dicen, bueno, esto funciona de esta manera por esta razón. ¿Ya? Ahí vamos a los códigos elementales de la vida. Y esos códigos elementales de la vida han tratado de recogerlo los físicos en lo que llaman la teoría del todo. Y por eso es que dicen todo es física. Y tienen razón, en el fondo todo es física. Es decir, en el fondo todo es el estudio de los códigos que ordenan qué es lo que ocurre en la vida. En todos los niveles. Pues fíjense, por ejemplo, otra separación importante es la gran distancia que hay entre los estudios arqueológicos y los estudios antropológicos y la zoología, por ejemplo. ¿Mm? Y la medicina, por ejemplo, y la psicología. ¿Mm? Como que ha costado cazarlo, pero ya el trabajo que se está haciendo es ese, precisamente, cazar toda esa información alrededor de una estructura que unifique todo eso, que lo unifique, que lo convierta en una sola vía, donde las contribuciones de los distintos, porque sí, tenemos que especializarnos, ¿no? Aun cuando yo digo que, por ejemplo, que mi trabajo de especialista es no especializarme, una meta especialidad, pero ese es porque es mi gusto, ¿no? Es mi gusto. Pero en realidad, a la hora de actuar, necesitamos estar especializados, necesitamos tener como una línea de desarrollo. En mi caso es el trabajo con la mente humana, pero no significa que pierda de vista todo lo que está detrás. Y eso es lo que nos va a permitir construir el que llamamos el Burj Khalifa de el conocimiento actual. ¿Mm? Y precisamente voy a tomar el tema o el asunto de el aprendizaje como ejemplo de esto, de esta convergencia, de esta búsqueda de unión de las cosas para que podamos tener una comprensión global y sobre todo una práctica inspirada en eso, en ese conocimiento y en esa información. Como decía Kurt Lewin, un gran psicólogo, ¿no?, que hizo grandes aportes al conocimiento de quiénes somos. Kurt Lewin decía, no hay nada más práctico que una buena teoría. ¿Por, ¿Por qué? Porque la teoría lo que habla es cuáles son los mecanismos que están detrás de lo que yo hago. ¿Ya? Por lo tanto, si yo conozco teoría, si yo sé cuáles son los modelos que me inspiran, si yo conozco cuál es el código de realización de algo, se me va a hacer mucho más fácil ponerlo en práctica de una manera voluntaria, de una manera consciente. Y por eso quiero hacer un viajecito por el aprendizaje. Un viajecito completo por el aprendizaje. ¿Mm? Fíjense, ya les había dicho, el cerebro solo sabe aprender. Ese es su diseño. Él está diseñado para las 24 horas del día crear conexiones entre las distintas neuronas o grupos de neuronas o asambleas de neuronas, como algunos también gustan llamar, que son las que producen el resultado que nuestro cuerpo va a expresar. ¿Ya? Ahora bien, fíjense, por eso hacemos esta primera distinción. Hay un aprendizaje que es filogenético. ¿Qué significa filogenético? Que es un aprendizaje que viene producto de la evolución. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros aprendimos evolutivamente mucho más cosas que nuestros primos los monos.
aprendimos mucho más cosas que nuestros primos lejanos, los lobos. Aprendimos muchísimo de los aspectos de las células, de las primeras células, de las bacterias, ¿ah?, que estaban en el comienzo y que se fueron transformando, aprendiendo, ya vamos a ver, de dos maneras fundamentalmente, o creemos que de dos maneras, pero aprendiendo a modificar ese código que hoy día sabemos que está en lo que llamamos el ADN. El ADN es el gran mago, ¿ya? El gran mago detrás de todo esto. El ADN es lo que marcó la diferencia entre lo no vivo y lo vivo. ¿Mm? Ese fue el gran, por eso lo llamo el gran mago. El gran mago es el ADN porque allí está encriptado el código, por eso me gusta llamarlo el diccionario en el cual está grabado la historia de la vida. La historia de la vida. Y por eso es que nosotros tenemos, por ejemplo, cuando se habla, que tenemos conciencia, entonces se dice, pero hay animales que tienen conciencia, relativamente, ¿no? Yo cuando llamo a Rita, que anda por allí, Rita viene, ella sabe que ella es ella. Ahora, ¿cuánto será una protoconciencia? Será una conciencia, pero es producto de ese evolucionar y ir aprendiendo diferentes vías de comportamiento, de comportamiento. Un gran abrazo, Natalia, bienvenida. Como costumbre, una de nuestras grandes habitués, ¿no? Ya, y sí, acompañando agosto, el mes de mi cumpleaños, el 11 de agosto, y el mes del cumpleaños de Angelina, mi querida suegra, que también está por allí. Angelina cumpleaños mañana, yo cumplo años el 11. Entonces, fíjense, este aprendizaje filogenético tiene dos explicaciones en el mundo científico, que no se han puesto de acuerdo. No se ha podido llegar a un acuerdo y por lo tanto hay esas dos grandes versiones diferentes, no sé hasta qué punto complementarias, pero diferentes. Una es que se trata de un proceso estocástico. ¿Qué significa estocástico? Que dependiendo de las combinaciones y las permutaciones, para los que ya están familiarizados con esto, no les suene extraño esto, de los componentes, pues tomarán una ruta o tomarán otra. No es propiamente azar. Sin embargo, en términos divulgativos, podríamos decir que es la posibilidad de que nosotros hayamos llegado aquí por azar. Simplemente porque, bueno, se fueron combinando esa fuerza inicial, esos códigos, se fueron encontrando unos con otros, fueron formando conglomerados y aquí estamos, con dos ojos para adelante, una nariz, la oreja, y aunque también se dice con una interacción con el medio que obligó, digamos, a desarrollar ciertas competencias. Por ejemplo, ¿por qué tenemos dos ojos? Dos ojos nos permiten ver la distancia, nos permiten distinguir qué está más cerca y qué está más lejos, por lo menos hasta cierto tope, pero eso no lo permite. Dos oídos nos permiten abarcar, ¿verdad? Estereofónicamente los sonidos, ¿verdad? Con un solo oído nosotros solo oiríamos un hemimundo, ¿no? El otro mundo estaría por fuera. Entonces eso hace que las personas digan, bueno, sí, como escribió Jacques Monod, el azar y la necesidad se van combinando estocásticamente para producir lo que tenemos. Ese es el modelo estocástico filogenético de aprendizaje. ¿Ya? Y hay otros que dicen, no, esto es demasiado perfecto para ser accidente. Eso es lo que llaman, lo que se llama en el mundo de la ciencia el diseño inteligente. Y dicen, este diseño tiene que haber tenido un punto de partida. Y ahí es donde ubicamos a Dios. El gran jugador
¿ah? El gran ludópata detrás de todo esto que puso indudablemente a las partículas a jugar entre ellas, pero ya con un propósito definido, con una teleología, con una dirección y un sentido claro de para dónde vamos, ¿no? Efectivamente, como nos dice aquí Natalia, debemos siempre estudiar algo. ¿Por qué? Porque eso que llamamos estudio, que también por asunto de Torre de Babel fue, terminó siendo despreciado en el espíritu de época actual. No, yo no estudio, sape, ¿no? Es como, no me gusta perder el tiempo, ¿no? Pero resulta que estudiando es como ganamos tiempo. Por lo que estoy diciendo, aquí el aprendizaje no lo vamos a dejar estocástico, sino que lo vamos a hacer con un diseño inteligente, solo que ese diseño inteligente va a partir de nosotros, así como la naturaleza y la capacidad de aprender se desarrolló espontánea o sugeridamente en la naturaleza, también nosotros vamos a hacer lo mismo, o sea, vamos a hacer imagen y semejanza de Dios. ¿Ya? Y entonces fíjense, eso es lo que tiene que ver con nuestra herencia, con quiénes somos como producto momentáneo de una especie que va por allí por el mundo, ¿no? O sea, esto es el aspecto trascendente, este aspecto nos trasciende a nosotros como individuos. Pero también hay un desarrollo ontogenético. ¿Qué significa ontogenético? El desarrollo que ocurre en cada uno de nosotros. ¿Mm? Entonces, ¿cómo es que ese proceso de aprendizaje se da en cada uno de nosotros? ¿Ya? Y ahí vamos profundizando el tema, ¿verdad? Ok, entonces, la primera cosa importante, recordemos, es que para aquellos que son habitués, ¿verdad? Que nosotros aprendemos según una secuencia particular. Esto también ya ha sido harto demostrado por, por las neurociencias, ¿no? Que son los que están estudiando a fondo y minuciosamente el, digamos, cómo es que funciona nuestro cerebro y cómo es que se relaciona con el medio. Entonces, fíjense, aquí les muestro la secuencia de cómo nosotros vamos tomando decisiones para aprender algo, cualquier cosa que sea. Y les recuerdo, aprendemos siempre. No hay más posibilidades. El cerebro solo sabe aprender, es decir, solo sabe incorporar nuevas competencias, habilidades, conocimientos, etcétera, etcétera, ¿no? Puede ser que en algunos casos, ¿ya? Puede ser que en algunos casos, por el deterioro del funcionamiento cerebral, cosa que es muy fácil que ocurra si nos descuidamos, se empiece a perder la base anatómica fisiológica del cerebro, en cuyo caso sí hay un deterioro del aprendizaje. Pero ¿qué es lo que hacemos allí? Vamos aprendiendo cosas más primitivas desde el punto de vista filogenético, ¿no? Por ejemplo, una persona con un Alzheimer terrible que ya casi no aprende información de la que a nosotros nos gusta, pues él sigue sabiendo cómo tener hambre, él sigue sabiendo cómo mantener activo su sistema cardiovascular, él sabe cómo comer, cómo evacuar, cómo orinar, cómo hacer todas esas cosas que son aprendizajes inconscientes que vienen ya, o sea que lo que hace es retroceder en lo que vamos a ver a continuación. Natalia aquí nos hace la observación de que recordemos que cada ser humano es un mundo. Exactamente. ¿Qué es lo que está clarito para ya quitarnos de la cabeza toda esa cosa de que yo soy yo y tú eres tú y no sé qué cosa? Miren, hay elementos universales. El ejemplo que pongo muchas veces. Todos tenemos cabeza. Todos en esa cabeza
Tenemos dos ojos, dos orejas, una nariz y una boca, salvo que haya una transgresión notable del aprendizaje filogenético, ¿verdad? Pero en principio todos tenemos eso. Ahora, sin embargo, podemos reconocernos. Oye, ¿cómo es eso, Luis? Si todos tenemos los mismos elementos, ¿cómo es que nos reconocemos? Por lo que se llama la ley de proporciones. Y esto es válido para todo, absolutamente para todo. La ley de proporciones nos dice que dependiendo de la correlación, de las relaciones de los distintos elementos de nuestra cara, nosotros vamos a tener una particularidad. En los gemelos idénticos, por ejemplo, que traen el mismo código, que traen la misma lección inicial que les dice, vaya por aquí. Como ya sabemos que epigenéticamente, que el ambiente lo va modificando, cuando esos gemelos van creciendo, uno puede aprender a identificarlos por distintas formas, ¿no? Por ejemplo, yo reconocía a dos parejas de gemelos idénticos, una por el comportamiento, por la actitud. Entonces, había uno que era muy tranquilo, ¿verdad? Y el otro muy agitado. Y los podía reconocer, y los reconocí desde que nacieron hasta que cumplieron 11 años, que fue cuando terminé su observación. Y también había una pareja de gemelos idénticos estudiando medicina, ¿verdad? Cuando yo estaba ya en la facultad y que después fueron compañeros míos como profesores universitarios. Y también yo los reconocía por la manera de hablar. Uno hablaba más despacio, pronunciando más, con más fuerza las palabras, mientras que el otro era más light en ese sentido. Ellos engañaban a todo el mundo, a mí no me engañaban. ¿Por qué? Porque yo tomaba el efecto diferenciador que le va dando la categoría de ser persona a cada uno de nosotros, Natalia. ¿Ya? Nosotros no es que somos solamente distintos cada uno de otro dentro del marco de las leyes universales, como te digo, sino que le damos toques distintos dependiendo también de lo que vamos viviendo, de la cultura donde nos encontramos, de cómo valoramos la cosa y de cómo vamos permutando nuestras competencias, que precisamente a eso me voy a referir, ¿verdad? Todos, esto es universal, todos pasamos por aquí, nadie se escapa, ¿ya? Es decir, todos tenemos unas funciones que se denominan atención, la capacidad de enfocar o desenfocar, la motivación, ¿verdad? Todos tenemos una motivación, que es, los españoles tienen una frase que a mí me encanta, ir a por ellos. Es decir, un impulso afectivo, emocional, que hace que yo quiera ir en determinada dirección. Pero si yo no tengo la inteligencia necesaria, todos tenemos inteligencia, por supuesto, pero unos lo usamos mejor y otros lo usamos peor. Entonces, el uso de la inteligencia nos va a ofrecer que nosotros vayamos a nuestras memorias, ¿ya? Y en nuestras memorias busquemos la información y la energía necesaria y básica para proceder con la acción. Ese proceder con la acción puede tener dos destinos. O va adentro de mí, a mis propias elaboraciones o mi cuerpo, o va hacia afuera. Si va hacia afuera, se va a encontrar con tres dimensiones diferentes allá afuera. La dimensión social, y aquí están puestas jerárquicamente como nosotros las jerarquizamos. Nosotros le creemos más a lo que nos dice alguien que admiremos, respetemos o temamos que lo que realmente está ocurriendo. Y fíjense que ese es el arma fundamental de los políticos. ¿Ya? Por eso ustedes dicen, ¿cómo es posible que en un país, no voy a nombrar cuál, en un país que lo están destruyendo completamente,
que lo han vuelto tierra arrasada, esas personas tengan seguidores. Precisamente porque es que esos seguidores atienden al discurso social, no atienden al discurso material. Jerárquicamente esto es lo que hacemos todos además, y por eso es muy importante para aprender saber que esa es nuestra tentación, que esa es nuestra inclinación. Y después hay un mundo espiritual trascendente, el cual mencioné ya hace ratico, ¿verdad? Que dirige nuestro comportamiento total. Aquí nos dice Carmen Virginia. Buenas tardes, doctor Luis. Interesante su tema. Decía porque aprendo temas nuevos para mi crecimiento personal. Exactamente. Y esa es la idea, Carmen. Aquí no hay más nada. Esa es la idea. Que cada uno de nosotros crezca más y más. Ustedes no tienen idea de lo que yo crezco con los comentarios de ustedes. Que yo estoy pendiente. Porque como conozco esto, como conozco los códigos, yo digo, es muy importante que yo no piense solo. Si yo piense solo, me pierdo. Ya lo vamos a ver más adelante como herramienta. Y Gerardo nos dice motivación intrínseca. Sí, Gerardo, la motivación intrínseca es la que toma la ruta del interno. Yo busco dentro de mí, ¿verdad? Busco dentro de mí que mi atención haga el recorrido para que alimente nuevos aprendizajes. Pero es indispensable, si nosotros realmente queremos crecer, que también vayamos afuera. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros está solo lo que nosotros hemos vivido. No hay más nada. Lo que recibimos filogenéticamente y lo que aprendimos a partir de nuestra cultura, de nuestros padres, de nuestra escuela, de nuestros amiguitos, de los juegos de canica, etcétera, etcétera. Eso es lo que está dentro de nosotros. Dentro de nosotros no está Albert Einstein, dentro de nosotros no está Richard Feynman, dentro de nosotros no está Manuel Puig, dentro de nosotros no está Eric Corbera, dentro de nosotros no está Donald Trump, esos están afuera. Pero esos personajes tienen muchísimo que enseñarnos a nosotros. Por eso, Gerardo, es muy importante ir adentro, ir afuera, ir adentro, ir afuera. Lo que llamamos el juego de ping-pong, así me gusta llamarlo a mí, ¿no? Ese eterno retornelo, porque así funcionan todos los cerebros de los mamíferos, por lo menos, y nosotros somos mamíferos. Entonces, es importante hablar claro. Es importante reconocer que nosotros somos seres tremendamente vulnerables, que si nos descuidamos nos hacemos víctimas del SIDA mental. Soberbia, ignorancia, desmesura y autoengaño. Hay que cuidarse de eso. Hay que cuidarse porque eso está por allí. Eso está por allí para impedirnos aprender, para impedirnos evolucionar, para impedirnos seguir avanzando en un mundo que necesitamos que se interconecte de verdad. ¿Ya? Que se interconecte desde el corazón, se interconecte desde los intestinos, se interconecte desde las manos y se interconecte desde el cerebro. Porque ahora voy a esta otra parte. Ontogenéticamente, es decir, lo que pasa en cada uno de nosotros. ¿Cómo es que nosotros aprendemos? En síntesis de lo que le he dicho es las percepciones y el ya conocido SEPA. Sentimientos que están aquí en el corazón, emociones que están en el sistema cardiovascular y en el sistema digestivo, pensamientos que tienen su sede aquí arriba en las celulitas grises, las pequeñas células grises que llama Hercule Poirot, ¿ya? Personaje de Agatha Christie, y en nuestras manos y en nuestros pies, ¿ya? Es la permutación de esos 5 elementos lo que nos va a permitir aprender con seguridad.
Fíjense que hasta ahora, como había imperado la Torre de Babel, pues se tenía que aprendizaje, porque uno aprendía en la escuela, que uno no aprendía. Yo me acuerdo una vez, ya estaba empezando yo en psiquiatría, estoy hablando finales de los 60 y los 70, por allá, al comienzo. Y nos mandan a hacer un grupito de investigación, nos mandan a los más jóvenes a hacer una encuesta en las escuelas. Y a mí nunca se me olvida una de las preguntas, porque encuestábamos a los profesores y encuestábamos a los alumnos. Era para ver un poco aspectos psicopatológicos de la enseñanza, ¿no? Y una de las preguntas, casi la única que recuerdo, era a los profesores, a la maestra, ¿qué aprenden los niños durante el recreo? Y si es que aprenden algo en el recreo. No recuerdo cuántos maestros y profesores eran, pero sé que rondaba los 90. Una sola persona, una sola maestra contestó, aprenden a socializar. Aprenden a socializar el vínculo. Todos los demás maestros, 80 y pico, 90, no recuerdo, contestaron, no aprenden nada. ¿Ya? Eso hace muchos años. La neurociencia todavía estaba en pañales. Casi no existía. Es más, no existía ese término que hoy en día utilizamos en neurociencias, como un campo de investigación particular, más Torre de Babel, ¿no? Como un campo particular de investigación. Y quizás por eso la ignorancia entre esos educadores era masiva. Nosotros, insisto en esto, constantemente estamos aprendiendo. Ahora es distinto, ¿qué es lo que estamos aprendiendo? Y aquí voy a esto. 3 tipos de aprendizaje. Aprendizaje automático, aprendizaje inconsciente y aprendizaje consciente. Entre el aprendizaje automático y el aprendizaje inconsciente conforman casi el 99% de nuestras posibilidades de aprendizaje. ¿Cómo le cayó la noticia? Es decir, aprendemos sin darnos cuenta de qué estamos aprendiendo. ¿Ya? Sentimientos, emociones, pensamientos y acciones que desarrollamos en modo oculto frente a nosotros mismos. Por eso yo recuerdo un chiste que se hacía entre los que practicaban la terapia gestáltica, aquella que fundó el inolvidable Fritz Perls. Fritz Perls reformó el psicoanálisis. En vez de ir a estudiar el pasado, estudiaba el aquí y ahora, y estudiaba, era más que todo las respuestas afectivas, la carga afectiva que se le ponía a esos aprendizajes, ¿no? Y entonces, como ellos se dieron cuenta de que esta observación, efectivamente, que el peor observador que uno tiene es uno mismo, observador de sí, es uno mismo. Entonces ellos, había un chiste, a veces lo hacían, a veces no, que era que se saludaban de la siguiente manera. Buenos días, ¿cómo estoy? Bien, ¿y yo? Fíjense que yo se lo digo siempre a los muchachos cuando se enamoran, porque cuando se enamoran, el aprendizaje consciente desaparece de uno, desaparece. Ese 1% que teníamos por allí guindando, en el enamoramiento desaparece. ¿Ya?
la imaginación se trastoca y entramos casi en alucinaciones e ideas delirantes, sobre todo acerca de la persona amada. Jorge Luis Borges, a quien suelo citar por lo extraordinario pensador que fue, decía en un poema dedicado al amor: estar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiempo. Eso es estar enamorado. Entonces, en ese momento, tú no sabes ni quién eres tú, ni quién es la persona en donde víctima del enamoramiento. Y por eso hay tantos fracasos en las parejas. Porque entonces se unen por ese enamoramiento y no por amor, que es lo que viene después, que ha pasado la etapa de enamoramiento y ya tú volviste a tener tu 1% de cordura. ¿Mm? Esa es la tragedia, ese es el diseño. Cualquier reclamo arriba, a mí no me hagan reclamo, esos reclamos son allá arriba. Entonces, fíjense lo importante que es que nosotros conozcamos esto y lo dominemos. Entonces yo le digo a los jóvenes, mira, escucha a tus hermanos, escucha a tus padres, escucha a tus amigos y en lo que ellos coincidan, presta mucha atención, porque esa es la realidad de a quién tienes delante. Que ese muchacho no me gusta, te dice tu mamá, ¿no? Va y le pregunta a tu hermano, mire, bueno, sí, más o menos y tal. Vas con tus amigas íntimas o tus amigos íntimos, oye, ¿qué opinan? No, me parece que el muchacho es bueno y tal. Entonces, sigue explorando. Ahora, si los tres coinciden, huye, huye, no queda otra, huye, huye, huye despavorido. Corre, corre, vete cámbiate de planeta si es necesario, ¿no? Porque está siendo víctima de una intoxicación química cerebral, que es lo que ocurre en la naturaleza para que no se nos olvide reproducirnos. La naturaleza tiene su programa disparatado. El programa de la naturaleza es que nosotros continuemos. No le interesa si vamos a continuar bien, mal, regular. No, no, eso a la naturaleza no le interesa para nada. Lo que le interesa es que tú sigas y que tú dejes simiente, que tú dejes descendiente para que continúe la vida. Ese es el diseño originario, ¿ya? Entonces, por lo tanto, si nosotros queremos ir más allá, si nosotros queremos tener una vida próspera, productiva, armónica, saludable, longeva y feliz, tenemos que hacer algo más. Tenemos que hacer algo más. ¿Qué es ese algo más? Con ese cachito, con ese 1%, empezar a dialogar con todo el resto de los componentes inconscientes y automáticos para que se pongan a nuestro servicio y no nos lleven por un barranco. ¿Ya? Y esa es la esencia del mensaje de hoy, ¿ya? Recordemos, ¿cuáles son los elementos que nos garantizan el aprendizaje? Los elementos que nos garantizan el aprendizaje son la atención, manejo de la atención, la motivación, que es impulso de arranque, la inteligencia para orientar esa motivación en función de nuestra memoria. Memoria que ya sabemos son sentimientos, emociones, pensamientos y acciones. ¿Hacia dónde? Hacia donde nosotros consideremos que debe ir nuestra vida. Hacia ese sitio que cuando nosotros digamos, ya es hora de irme, ya es hora de despedirme, lo haga con satisfacción. Con la satisfacción de haber logrado lo que me propuse, con la satisfacción de haber dejado un legado a los que vengan detrás, con la satisfacción de haber vivido. ¿Ya? Y entonces sí vamos y ejecutamos acciones. Acciones hacia adentro
y acciones hacia afuera. Ese es el secreto. No hay más secreto. Recuerden, aquí hablamos claro. Para ello tenemos dos grandes herramientas, que es lo que les voy a dejar ahora. Dos grandes herramientas prácticas, sencillas y muy fáciles de utilizar, que requieren, como toda herramienta, conocer la herramienta, aprender a usarla y corregir cuando la estamos usando mal. No hay más nada. Eso es todo. ¿Ya? Eso es todo. Y así usted puede aprender desde física cuántica, matemática de transfinitud, hasta cómo llevarme bien con mi pareja, hasta cómo sentirme feliz a pesar de que hay un coronavirus por ahí amenazando. ¿Ya? Cómo sentirme feliz a pesar de que sé que mi vida tiene límites. Cómo sentirme feliz a pesar de saber que bastarían entre 3 y 5 minutos de que yo deje de mi aprendizaje de la respiración, trabaje automático, guiado conscientemente, para que me muera. 5 minutos, no más. La importancia de tomar agua, la importancia de alimentarme bien, la importancia de hacer ejercicio, la importancia de dormir sabroso y adecuadamente, la importancia de llevarme bien con todo el mundo, aunque piense y sienta diferente a mí. Poder acordar, acordio, recuerden, acordio significa tu corazón y mi corazón en la misma dirección. ¿Y esa dirección cuál es? Salud y vida. Disfrute. ¿Ya? Que a veces cuesta mucho. Sí, a veces cuesta mucho. Que negociar es un arte tremendo del cual afortunadamente hay muchísimas buenas herramientas en la actualidad también. Entonces, primera herramienta, inteligencia explosiva. Algunos de ustedes la conocen. ¿Por qué lo llamamos inteligencia explosiva? Porque utiliza 4C. Colectiva. Deja de pensar solo. Deja de no preguntar. Pregunta, busca, ayúdate, asiste. ¿Ya? Aprende de los que saben más que tú. Hay una máxima por ejemplo, en gerencia moderna, que dice, rodéate siempre de personas más inteligentes que tú. Si eres el gerente, ellos están al servicio de lo que tú estás trazando y deben estar insertados en lo que estás trazando. Esa es colectiva. Conectiva. Recuerda que todo está conectado y todo se vuelve transformado para evolucionar permanentemente. Piensa en el Burj Khalifa de la vida. ¿Cómo es que los ladrillos del piso 1 se conectan con los ladrillos del piso 2? Es decir, ¿cómo es que yo conecto eso, Luis, que tú dices de alimentarse correctamente para pensar correctamente y para aprender a ser más feliz? Sí, busca e infórmate. Tercero, creativo. Genera una nueva idea cada día. No te conformes con lo que hasta ahora has aprendido, porque la vida no es lo que tú has vivido. La vida es mucho más y cada día tendrás nuevas oportunidades y nuevas posibilidades. Y contextualizada. ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Hacia dónde quieres ir? Entonces, esas cosas son importantes. Esa es inteligencia explosiva porque utiliza C4. ¿Verdad? Entonces, recuerden y anoten C4. Colectiva, conectiva, creativa y contextualizada. Adaptada a la situación particular que estás viviendo en ese preciso momento. Y que tiene que ver con tu ruta vital.
Segunda herramienta, conocida por quienes han transitado por, por estas jornadas y por aquellos que se han formado en neurocódex, ¿verdad? O en programación neurolingüística, sobre todo la 4.0. Modelo 4x4 o todoterreno. ¿Por qué le pusimos ese nombre? ¿Saben por qué? Porque cuando lo estábamos elaborando en un equipo transdisciplinario, es decir, donde había filósofos, matemáticos, físicos, médicos, psicólogos, etcétera, etcétera, cuando yo hice este dibujo en la pizarra, este dibujito que está aquí, alguien dijo, se parece a una caja de velocidades. Miren las asociaciones, ¿no? ¡Wow! Una caja de velocidades. ¿Una caja de velocidades de quién? De un todoterreno, porque esta herramienta, que es una de las herramientas básicas en nuestro grupo de investigación, es súper poderosa para que te vaya cada vez mejor y mejor, para aprender cosas buenas, positivas, saludables, de crecimiento, de desarrollo. Y fíjense, ¿en qué consiste? En primer lugar, ponte una meta, un propósito. Oye, cuando yo tenga 100 años, ojalá llegue, yo quiero ver, escuchar y sentir esto que voy a contar. Pa, 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 pa. Haz un ensayo que te acerque, acción, un ensayo, una prueba. ¡Pum! Ah, bueno, si yo quiero, por ejemplo, vivir feliz, voy a ensayar mi sonrisa delante del espejo. Pues un punto, ¿ya? Si ese ensayo me lleva a un error, ¿verdad? Que tradicionalmente lleva a la culpa y al lamento, yo, en lugar de seguir esa ruta de que no, esto es porque el culpable es fulanito, fulanita o yo que soy un estúpido, no, nada de eso, eso ya sobra en la vida, de eso ya tuvimos bastante historia, ya tenemos que parar todo eso, ¿no? Sino que simplemente, ¡pum!, nos vamos a la corrección. ¿Cómo sería si lo puedo hacer bien? Y después que tienes eso que crees que puede ser bien, vuelve a hacer otro ensayo. Si ese ensayo te acerca a la meta, sigue por ahí. Si te vuelve a llevar a otro error, sigue buscando correcciones. Esa es la razón por la que nosotros decimos, la única forma de fracasar, aquí vemos el fracaso, la única manera como tú puedes fracasar es que te quedes en el error y te quedes elaborando memorias de queja, lamento, sufrimiento, cualquiera de esas cosas. Eso ya no hace falta. Ya eso lo podemos sacar de nuestras cabezas. Por eso es que nosotros llamamos al error desviación iluminadora. Ya no lo llamamos error, sino, tuve una desviación iluminadora. Y desviación iluminadora, ¿por qué? Porque me ilumina el camino a la corrección, que lo llamamos tesorito. Un tesorito es algo que yo digo, esto me puede servir a mí para yo avanzar. Por eso es que lo llamamos tesorito. Bueno, mis queridos amigos, ahí por ahora, eso es lo que les ofrezco. Por ahora es lo que nosotros podemos trabajar para seguir construyendo este Burj Khalifa del bienestar, de la prosperidad, de la productividad, de la longevidad, de la salud, de la armonía y de la felicidad. ¿Ya? Si hay algún comentario o alguna pregunta o algo antes de despedirnos, pues se los agradezco. ¿Ya? Voy a rescatar una de las palabras que dijo Natalia. O sea, debemos siempre estudiar algo. Si entendemos por estudiar que ese 1% guíe el aprendizaje
ineludible que siempre estamos teniendo, eso es lo correcto. Eso es lo que podemos llamar lo correcto. ¿De acuerdo? Así que bueno, por aquí está sonando esta cosa, que de paso no es mía. Ok, bueno. Ok, entonces, ya saben, cuídense y el próximo lunes nos vemos nuevamente para continuar esta conversación, discusión, aproximación, descubrimiento y corrigiendo, es decir, con tesoritos, incorporando tesoritos para que cada día vivamos mejor y mejor en todos los sentidos de nuestra vida. Aquí aparece Karen diciendo, entonces estudiar sería muy diferente de aprender. No, estudiar es la estrategia para aprender guiados. ¿Ya? Siempre estamos aprendiendo, Karen, ¿verdad? Entonces aprendemos automáticamente. Queramos o no, estamos aprendiendo. Cuando yo eso lo canalizo conscientemente en mi ruta vital hacia donde yo quiero dirigirme, eso lo llamamos estudio consciente, porque, ojo, siempre estudiamos inconscientemente, ¿o no? Avis dice, felicidades por tan excelente envío, sigamos adelante y creciendo. Y Dianita dice, interesante saber todo esto. También hay un mito común entre quienes están entre los 50 para arriba. Les escucho decir que no aprenden. Sí, y había un lema, loro viejo no aprende a hablar. Totalmente falso. Uno de los mitos de la Torre de Babel. Totalmente falso. Se aprende hasta el mismo instante de la muerte, viejito y tal. Estamos aprendiendo constantemente. Ya hice la alusión de que el aprender conscientemente puede estar interrumpido si nuestro sistema nervioso central o nuestro cerebro está afectado por alguna patología, principalmente por alteraciones cardiovasculares. Hoy en día sabemos que es la llegada del oxígeno. De eso puede ser que en algún momento hagamos un programa, la importancia del oxígeno en nuestra vida. ¿Ya? Toma nota por ahí, Dianita. A ver. Ok, entonces no me queda más sino que darles un abrazo y seguimos. Ah, perdón, el miércoles, ¿verdad? Sí, 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 dije el lunes. Gracias, Diana. El miércoles es que nos volvemos a ver. Nuevamente, un abrazo y seguimos.